Egunon guztioi. Eusko Jaurlaritzaren izenean ongi etorria eman nahi dizuet Euskadi Ornito herritarren zientzia plataformarekin kidetu berri dela aurkezteko ekitaldi honetara. Tenía que acompañarme en la mesa Juancho Aguirre, secretario general de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que esperamos que se incorpore en breve, pero parece ser que ha habido un pequeño problema de entendimiento o en el envío del horario. Parece que ellos pensaban que empezaba a las 10. Y yo estoy a partir de las 10 en el Consejo de Gobierno. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad de saludaros y por eso vamos a hacer la presentación con vuestro permiso. Y luego se incorporará Juancho. Si seguimos con problemas de horarios, pues bueno, entre Amaya y Marta también irán organizando la jornada en función de los que estemos o de los que estéis. Como sabéis, la Sociedad de Ciencias Aranzadi va a jugar un papel importante en el impulso de esta plataforma y también quiero agradecer al Instituto Catalán de Ornitología, al Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales por la participación en esta iniciativa y en este foro. En esta jornada damos continuación a la que tuvo lugar en este mismo sitio en mayo de 2014, que también tuve el placer de presentar, en la que os disteis cita cerca de medio centenar de especialistas de diferentes administraciones, estatal, autonómica, foral, local, universidad, asociaciones naturalísticas, ecologistas, centros de investigación y también empresas de consultoría y tecnología. Aquel encuentro fue el punto de partida para la inclusión del Gobierno vasco en esta plataforma. Nosotros también trabajamos activamente en la consecución de compromisos, resultado de la reflexión conjunta que se alcanzó en esa cita. Uno de aquellos compromisos era el fomento y el desarrollo de las plataformas existentes con amplia cobertura social, tendiendo los puentes necesarios para publicar datos de valor para la toma de decisiones. Nuestro objetivo hoy es presentar la plataforma ornito.eus, base digital en la que a partir de ahora se podrá recopilar y difundir la información naturalista de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se trata de una iniciativa, como decía, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, vinculada al Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi del Gobierno vasco, que además asume la financiación del proyecto. Aquí colaboran diferentes administraciones públicas, así como entidades y empresas ligadas a la gestión del medio natural. Ornito es una de las plataformas más utilizadas en Europa para la gestión de observaciones de especies en el medio natural, registrando niveles de uso y popularidad muy elevados. En Alemania, Ornito recoge más de 4 millones de observaciones al año y en Cataluña se registran más de medio millón de observaciones cada año. La inclusión en una red de colaboración ya existente a escala europea facilita la mejora continuada del producto y la explotación y la puesta en valor de los datos a escalas suprarregionales. Igualmente, aporta valor al trabajo desarrollado en nuestro país desde un punto de vista europeo y complementa la adquisición de datos que pueden ser incorporados al sistema de información de la naturaleza de Euskadi y otros recursos públicos de datos. Con más de 60 años de historia y experiencia en diferentes ámbitos de las ciencias naturales, la Sociedad Aranzadi constituye una entidad idónea para gestionar y coordinar esta plataforma y lo que es más importante, la comunidad de personas usuarias que la dotan de contenido. También quiero comentar que la puesta en marcha de Ornito en Euskadi contribuirá a cumplir uno de los objetivos estratégicos que nos hemos marcado en el programa Marco Ambiental, que es el instrumento de planificación ambiental que marca ya el rumbo de nuestras políticas ambientales de aquí a 2020, que aprobamos recientemente, como sabréis, en el Consejo de Gobierno. En el primer objetivo estratégico del programa Marco Ambiental, se hace referencia a proteger, conservar y restaurar nuestro capital natural, preservando los servicios que nos aportan los ecosistemas. La información que se recopilará a través de Ornito Euskadi será clave para conocer el estado de una buena parte de nuestra biodiversidad y para poder tomar las decisiones oportunas. Eskerrik asko. Y tenía que dar paso a Juancho, pero voy a dar paso a Amaya para que os se haga un poco el comentario de la jornada. Eskerrik asko, Ana.
Bueno, egun on guztioi, y eskerrik asko a todos por la asistencia a esta jornada que, como bien ha dicho la Sailburu, bueno, pretende ser una primera jornada de presentación de una de las dos plataformas que ya en las jornadas de trabajo fuimos identificando como plataformas a vincular al sistema de información de biodiversidad de la comunidad autónoma para enriquecer los contenidos del mismo, ¿no? Y para ir vinculando y generando una base de datos potente que pudiera servirnos tanto a las administraciones como a los colectivos que operáis en todo lo que es ciencia y biología, pues en la interpretación de datos y en el trabajo coordinado, ¿no? En este sentido, bueno, decir que aunque hoy presentamos Ornito, la idea es seguir trabajando también con eNaturalist y que sean los dos proyectos piloto un poco que se vinculen al sistema de información y que vayan enriqueciendo las bases de datos también junto con los trabajos que desarrollan los diferentes grupos de ciencia vinculados a la Administración y, bueno, y a las organizaciones y a las ONGs, ¿no? En este sentido, bueno, deciros que la jornada de hoy pretendía tener 3 fases. Una primera fase en la cual íbamos a hablar de Ornito como plataforma, tanto conocer los resultados que estaba obteniendo la plataforma de Ornito en Cataluña como presentar la nueva plataforma, que era el primer bloque de trabajo. Un segundo bloque de trabajo donde íbamos a dar paso a las infraestructuras que recopilan toda esta información y son base de datos, vamos a decir, pulmón de todo lo que se vincula a las mismas, que era la del GBIF y la nuestra, la que tenemos en Euskadi, para luego conocer cómo iban a aportar en una tercera fase estos grupos de trabajo o las diferentes organizaciones, cómo iban a implementar o a trabajar con estas bases de datos, ¿no? Le vamos a invitar a Marta Iturribarria, que es la organizadora un poco de la jornada, a que, bueno, como no ha llegado todavía el primer bloque, pues igual vamos a dar paso seguramente al segundo y empezaremos un poco pues ajustando la jornada hasta que puedan llegar las personas que participaban, ¿vale? Eskerrik asko. Bueno, sí, buenos días. Lo primero, contaros un poco lo gafada que está esta sesión de hoy, porque están fallando muchas personas. En primer lugar, los de Aranzadi, que todavía no han llegado. También estaba previsto, si habéis leído la primera versión del programa, que estuviera el director de GBIF España, Paco Pando, pero bueno, pues la semana pasada se ha roto un brazo y le ha sido imposible venir y por eso, bueno, pues hemos tenido que cambiar de ponente y contar con su gran amabilidad de que ha cambiado toda su agenda para estar con nosotros Bernat Claramunt, que todavía no está aquí, pero que también aparecerá, espero. Gorka Melavendía se acaba de ir porque no podía hablar y tenía la garganta mal y se ha tenido que ir al médico, pero bueno, nos ha dejado una suplente. O sea, que todo va a seguir adelante a pesar de la adversidad. Otra de las cuestiones es comentaros que bueno, esta sesión de hoy está siendo grabada y que luego pondremos a disposición público el vídeo, porque muchos de vosotros, de las personas que trabajáis, sobre todo en labores de voluntariado en relación con asociaciones, con ONGs, pues a esta hora os es difícil acudir porque trabajáis en otros sitios. Entonces, bueno, pues no queríamos perder la ocasión de que luego esta jornada se difunda, incluso bueno, pues, en otras comunidades autónomas también que han mostrado interés por nuestro trabajo, ¿no? Que se conozca. También comentaros que a media mañana estaba previsto hacer una pausa, café, que en realidad lo del café es una excusa, es un poco pues para poder charlar, ya que aquí estamos como muy arriba, ¿no? Y vosotros estáis ahí muy abajo, hay un escalón muy grande, pues que si hemos venido a hablar de colaboración, de participación colaborativa y demás, pues bueno, pues el primer paso es conocernos y coger confianza, ¿no? Entonces, bueno, pues la excusa del café es luego para un poco eso, para que os sintáis libres de, aparte de las preguntas que podéis hacer aquí a todos los ponentes, y aprovechar sobre todo hacérselas a los que han venido de fuera, porque a nosotros nos tenéis más a mano, ¿no? Para en cualquier momento, bueno, pues quedar para otra ocasión, pues que tendréis la oportunidad de estar ahí en media hora con el café, pues de charlar más distendidamente. Y bueno, dicho esto,
como comentaba Maya, de los 3 bloques que llevaban una lógica, el que primero habláramos de Ornito, ya que Ornito era como hoy la estrella, ¿no? porque es su puesta de largo, su lanzamiento, pues vamos a cambiar un poco el orden, ya que todavía pues, no han llegado los que lo tienen que presentar. Entonces, lo que voy a hacer es un poco un planteamiento general, ¿no? de por qué estamos aquí y en torno a qué pivota o cuál es un poco la labor del Gobierno vasco en todo esto. Como seguramente conoceréis, hemos implementado un sistema de información de la naturaleza. En los folletos que están por ahí, aquí al alcance de todos, pues hay un primer folleto que ya se ha quedado un poco antiguo porque todavía nos sobraron ejemplares de la presentación que hicimos en 2008, en que lo llamábamos Sistema de Información de Biodiversidad de Euskadi. Ampliamos luego el concepto a naturaleza porque, bueno, pues no solo ofrecemos datos de biodiversidad, sino también datos de interés naturalístico, como puede ser de geodiversidad o de muchas otras cuestiones que atañen de ecosistemas, que atañen a la naturaleza en su conjunto y no solo a la diversidad biológica. Este sistema de información surgió un poco de la necesidad, ¿no? Teníamos información proveniente de un montón de fuentes, en muy diferentes soportes. Trabajábamos un poco en base a proyectos cerrados, o sea, si había que sacar adelante un proyecto, pues la información era un producto, digamos, añadido que iba por detrás y no era el objeto en sí mismo de ningún proyecto concreto. O sea, teníamos información, pero derivada pues, de otros proyectos, de la declaración de espacios, de la gestión de especies, de muchos proyectos que habíamos ido o contratando o subvencionando, pero que la teníamos bueno, pues dispersa, en el mejor de los casos, en bases de datos locales, en Access, en Exceles, en el peor de los casos en documentos cerrados, como PDFs y demás. Con lo cual, pues siempre parecía que teníamos que iniciar, cada vez que iniciábamos un proyecto, lo que nunca faltaba era la fase 0, recopilación de la información existente, ¿no? O ver qué información había de partida que nos pudiera ayudar a empezar, ¿no? Y empezar a generar la que no estaba. Bueno, como esto veíamos que era siempre repetido y que la verdad iba en contra un poco de la rentabilidad del trabajo y de la información, porque no éramos capaces de utilizar información que ya teníamos, muchas veces no éramos ni capaces de saber de qué información contábamos, porque pues en las administraciones también pues, cambian las competencias. Lo que antes era competencia de un departamento, luego pasó a medio ambiente. En fin, trabajábamos un poco en islas, ¿no? Entonces, la primera idea que tuvimos fue empezar a cómo uniformizamos, cómo normalizamos esa información para poderla tener en un repositorio común. ¿Esto por qué? Porque la información es una función pública básica de la Administración, ¿no? Necesitamos saber, necesitamos conocer para proteger algo, para elaborar y evaluar políticas de forma adecuada, para sensibilizar. No podemos pretender que otros cuiden algo que desconocen su valor, ¿no? Y también porque es una obligación. Hay una obligación tanto a nivel internacional como de directiva europea y de normativa estatal y autonómica, en que tenemos que difundir información sobre medio ambiente en general y sobre conservación de la naturaleza en particular. En todos los documentos estratégicos, tanto a nivel internacional como el Plan Estratégico de la Diversidad Biológica con sus metas de Aichi, las comunicaciones de la Comisión Europea para detener la pérdida de biodiversidad, el Programa de Acción de Medio Ambiente, incluso hay resoluciones del Parlamento Europeo, en todas se destaca el conocimiento y la participación en la base de las políticas sobre biodiversidad, que es imprescindible mejorar la base de conocimiento para actuar. O sea, es un hecho ya la pérdida de biodiversidad y es una base importante aumentar la base de conocimiento. Y luego ya en todos los documentos se habla también de que esto es una tarea de todos, que debe haber una participación activa de la sociedad civil y que esto es un valioso medio para recoger datos de calidad. O sea, se ha empezado hace tiempo ya a hablar del valor que tiene toda esta labor que estaba un poco dispersa, que estaba no demasiado visible
de toda la labor que hacen, pues bueno, asociaciones, el mundo científico estaba claro que por lo menos se le reconocía su valor, aunque muchas veces todo ese conocimiento científico que se produce desde el medio académico tampoco se estaba utilizando como se debe en la aplicación a las políticas. Damos la bienvenida a los de Aranzadi, que podéis subir a la mesa. He empezado a hablar porque no estabais. Y como he empezado a hablar de cosas generales, de un poco de qué significa el conocimiento de la biodiversidad y qué significa en esto, podemos retomar para no alterar demasiado el programa. Entonces, bueno, debido a toda esta importancia que no solo desde Euskadi, no solo desde el Gobierno vasco, se le está dando al conocimiento de la participación de todos los actores que generan conocimiento y datos sobre biodiversidad para aprovecharlo en la gestión y en la elaboración de políticas y evaluación de políticas, sensibilización y demás, pues por todo esto es por lo que estamos impulsando este tipo de participación o de generar comunidad para avanzar en el mismo camino, ¿no?, de la participación colaborativa. Hoy nos van a presentar esta iniciativa, que es una iniciativa de Aranzadi y que el Gobierno vasco apoya, de una infraestructura, pero la infraestructura en sí no es lo más importante, la infraestructura tecnológica, bueno, que ahora os va a explicar Juan, por qué se ha elegido o por qué es una infraestructura buena, pero lo más importante es la comunidad que va detrás y la labor que está haciendo o que va a hacer Aranzadi de coordinación y de unir voluntades en torno a un proyecto común. Bueno, buenos días. Lo primero, quiero pedir disculpas porque hemos tenido un malentendido bastante gordo con los horarios y, en fin, estamos unos cuantos que teníamos previsto, pensábamos de hecho que empezaba a las 10 el acto y esa era a las 9:30, ¿verdad? No sé si, bueno, es culpa nuestra. En cualquier caso, el secretario general de Aranzadi todavía no ha llegado porque, como yo preveía, estar aquí a las 10. Y algunos de los ponentes que después van a hablar, que bueno, de hecho yo he salido antes del hotel porque me han llamado y, en fin, estarán al caer. Como quieras. No sé si hablar ya en nombre de Aranzadi, aunque eso le corresponde al secretario general. A mí me tocaba como bueno, soy la persona que ha movido el desarrollo de Ornito en el País Vasco. Y lo mío quizás tiene más sentido que hablemos de ello después de que Gabriel Gargallo hable en nombre del proyecto Ornito a nivel de toda Europa y su experiencia en pues sigo hablando yo si quieres. En Cataluña. No, yo hablaré, soy también miembro de la Junta Directiva de Aranzadi y por lo tanto pues, puedo hablar también en nombre de la sociedad. Aranzadi, como sabéis, pues es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en el año 49, cuando no había todavía universidad en el País Vasco, y uno de los objetivos de esta entidad ha sido siempre la monitorización, el desarrollo de inventarios en Aranzadi hay muchos departamentos de aves, de flora, de anfibios, de reptiles, mamíferos, etcétera. Y en ese contexto, pues, esta herramienta, Ornito, representa verdaderamente un salto cualitativo en lo que supone el registro de observaciones en principio de fauna, aunque también está previsto que Ornito en algún momento pueda abrirse con diferentes taxones de flora, ¿no? Como me he perdido el principio, pues no sé hasta qué punto ya se ha comentado si... Bueno, el escenario que tenemos en Euskadi pues, es aquel en el que pues, todavía no existe ninguna plataforma consolidada para el registro de observaciones. En este caso voy a hablar de fauna, que es con lo que empezamos en Ornito.
Existen muchas, ¿no? Hay pues, proyectos de iNaturalist, está por ejemplo IBERT, que es una plataforma de origen norteamericano que sirve para el registro de observaciones de aves. Bueno, hay como un universo que empieza a ser bastante rico a nivel de plataformas de ciencia ciudadana, cuyo objetivo al final pues, es el registro de observaciones de lo que fuese, ¿no? Pues, en este caso pues, de aves o de anfibios, de reptiles, etc. ¿Por qué Aranzadi y por qué nosotros hemos optado por Ornito? Bueno, Ornito es una plataforma ya consolidada en muchos estados de Europa, está presente en casi toda Francia, está presente en Italia, en Alemania, en Austria, en Suiza. En el caso del Estado español está implantada en Cataluña y allí donde se ha puesto en marcha pues ha tenido un éxito bastante potente. Por ejemplo, esto ya lo hablará después Gabriel, pero Ornito es una plataforma que en el caso de Cataluña están registrando alrededor de 500.000 de observaciones de aves por año, más ahora lo han abierto a otros grupos, pues por ejemplo anfibios y reptiles, mamíferos, etc. Tienen más de 2.000 usuarios registrados y más de 30.000 consultas diferentes al año, en el caso de Ornito Cataluña. Entonces, con estas cifras y puesto que Ornito en Europa Occidental pues, era una de las plataformas más, que más sólidamente se estaban consolidando, pues es por ello que desde Aranzadi se decidió pues apostar por esta plataforma. ¿Quiere decir esto que Aranzadi va a ser la única entidad que controle Ornito? Es decir, ¿los ciudadanos van a aportar a Ornito y Ornito va a ser gestionado por Aranzadi de una manera, digamos, privada, etcétera? No. La vocación de Ornito.eus es pública, es decir, nosotros vamos a hacer un poco de directores de orquesta, pero nuestra idea es que Ornito sea percibido por todos los usuarios como su propia plataforma, es decir, los datos de Ornito van a ser datos abiertos de partida, es decir, uno puede introducir sus observaciones y puede consultar no solo sus propias observaciones, sino las de los demás también. Por tanto, el acceso y la descarga a todos los datos que están en la plataforma pues, va a ser libre. Bueno, aquí vienen el resto de... No sé, Juancho, no sé si querrás decir, estoy hablando en nombre de Aranzadi y explicando la plataforma. Bueno, entonces, el planteamiento de Ornito va a ser ese, es decir, Aranzadi gestiona una herramienta que tiene vocación pública, en la que nuestra intención, y ya lo estamos consiguiendo mediante los comités que hay detrás de Ornito, es que todo aquel que sea algo que contribuya de manera significativa en el mundo de las aves, en el mundo de los anfibios, los reptiles, los mamíferos, las libélulas, las mariposas en el País Vasco, pues esté representado en esta plataforma. Y bueno, por supuesto, y ahí es también nuestra relación con el Gobierno vasco y con las instituciones vascas, toda la información recogida en la plataforma va a estar también volcada en los servidores de información sobre biodiversidad de tanto del Gobierno vasco como luego también las propias diputaciones tendrán acceso a todos los datos. Y bueno, este es el planteamiento de Ornito.eus que se abre hoy y luego pues yo podré explicar igual un poco más en detalle ya viendo pues exactamente qué es la plataforma y cómo se presenta, qué datos, cómo se meten los datos, etcétera, con unos ejemplos sencillos. Perfecto. Gracias, Juan. Nada. Pues te atracamos directamente, Gabriel. Casi me voy a poner ahí, ¿no? Para... Sí, sí.
Bueno, pues como os comentaba Juan, hemos invitado a los pioneros de ornito en la península, creo, ¿no? Sí, sí. Que son en Cataluña y que, bueno, pues que han muerto de éxito, porque es una plataforma muy utilizada y muy bien valorada y que también, bueno, pues tiene la misma vocación que la que queremos incluir aquí en Euskadi, que es que… No tengo yo más estos. Que es que la relación que tiene con… Bueno, pues quito. Que tiene con el Banco de Datos de Cataluña, pues quiere ser algo similar a lo que nosotros vamos a hacer con Ornito-Eus y nuestro sistema de información de la naturaleza. Gabriel estuvo también ya el año pasado en las jornadas que hicimos sobre ciencia ciudadana y biodiversidad y bueno, ahí aprendimos mucho con él. De hecho, primero nos había hecho la propuesta Aranzadi, ¿no?, de Ornito, pero sin conocer demasiado nosotros lo que era Ornito. Y fue tan clara y tan buena la exposición de Gabriel que hoy estamos aquí pues gracias al camino que ellos ya han desarrollado. Ay, sí, ahora no tengo ratón. Esa es la carpeta que pone Vitoria. Vale. Si soy capaz de hacer algo. Sí. Hay un par de vídeos, supongo que funcionará. Pero Sí. a veces con el… ¿Tienen audio? No. No, porque si no le podemos enganchar el audio, pero lo tenemos sin enganchar. A ver. Todo tuyo. Si prefieres sentarte aquí, para estar más Perfecto. cómodo. Bueno, ¿se me oye bien? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a la presentación de Ornito.eus y también felicitar a las organizaciones e instituciones que están detrás del portal por la buena opción de implementar este portal en el País Vasco y espero que tengáis mucho éxito. Yo os quería exponer brevemente un poco en qué consiste la plataforma Ornito y un poco también su visualización a nivel europeo. Es muy brevemente. Como sabéis, se trata de un portal web donde la gente lo que hace es introducir datos sobre aves, esencialmente, aunque, como pasa en el País Vasco, no solamente puedes entrar datos de aves, sino que incluso puedes entrar datos de muchos otros grupos taxonómicos, generalmente vertebrados, pero incluso en algunos países, por ejemplo en Francia, tienen incluso datos de orquídeas, por ejemplo. El sistema funciona vía web y también tiene una aplicación móvil, por tanto es muy fácil la introducción de los datos. Por lo que es a nivel del sistema Ornito, es digamos, el sistema más ampliamente extendido en el continente. Como veis en esta imagen, ya está funcionando desde el norte de Alemania, Italia, hasta parte de España. Y este año se pone en marcha ahora mismo en el País Vasco y en las próximas semanas en Andorra. Y está previsto en los próximos meses la apertura del portal en Polonia, por lo que tendrá una parte muy significativa del continente dentro de un mismo sistema de funcionamiento. En este mapa, para que os deis una idea, porque el número de portales existentes en Europa es bastante amplio, y en ese mapa resumo un poco las distintas opciones que hay en marcha actualmente. En amarillo, lo que es Ornito, como veis, básicamente es la de referencia en el centro y un poco sur de Europa,
y luego pues hay un poco de todo, hay bastantes sistemas, como veis, en total hay más de 15, aunque aquí solamente he puesto los más significativos. El nivel de uso de este portal no solamente es el que está más extendido a nivel europeo, sino que también es el que es más dinámico, el que tiene más datos por kilómetro cuadrado, digamos, ¿no? Es muy activo. El número de observadores actualmente, porque va incrementando mucho cada año, es de alrededor de 71.000 observadores activos, o sea, gente en toda Europa que entra datos de forma activa en el portal Ornito. El número de usuarios promedio mensual, o sea, gente que mira el sistema, que entra en la web, mira los datos, es cerca de 40.000 usuarios únicos al mes, y el promedio de diario de observaciones que se introducen de unas 32.000 por día. O sea que es realmente una ingente cantidad de información. 12 millones de datos ornitológicos al año no es poco. Para que tengáis una referencia sobre un portal local, como puede ser, por ejemplo, el del País Vasco, ¿no? un área más limitada en el espacio. En el caso de Ornito.cat tenemos alrededor de más de 2.000 observadores. El dato este es del año pasado, ahora estamos alrededor de 2.500 observadores activos. El promedio de visitantes en el web es de unos 30.000 al año. Y el año pasado hicimos el récord de 500.000 de observaciones en un solo año, lo cual para el área de Cataluña es realmente impresionante. Aquí podéis ver mejor un poco el dinamismo de un proyecto de este tipo. Esos son cada punto donde se entró un dato cada día durante el 2014. O sea, evidentemente, cerca de Barcelona hay más gente, hay más ornitólogos, por tanto, introducimos más datos. En Gerona también, pero como veis, prácticamente en toda Cataluña van habiendo puntitos, eso quiere decir que alguien ha entrado un dato en el portal web de Ornito. O sea, realmente, como veis, Cataluña está en ebullición por Ornito. La evolución de los portales, no solamente de Ornito, en general en Europa, realmente es muy positiva. El número de observadores, aquí tenéis una gráfica a nivel de Ornito, cómo ha ido creciendo desde su implantación a mediados de los años del 2005 hasta la actualidad. Como veis, ya hemos pasado los prácticamente 80.000 y va subiendo. A nivel de observaciones también hemos sobrepasado los 50 millones de observaciones en todo Ornito de forma histórica y obviamente va subiendo y subiendo. En algunos casos, los sistemas que se implantan nuevos prácticamente duplican el número de usuarios y de datos año tras año. O sea, realmente son portales muy, muy dinámicos. Además, se organizan, aunque al final es una misma plataforma, cada plataforma se implementa en un país o una región con un partner local. Entonces, para organizarnos a nivel internacional tenemos un comité que se reúne como mínimo una vez al año. La próxima reunión es la semana que viene en Suiza. Y lo que intenta este comité es un poco coordinar las modificaciones, las mejoras que se van haciendo en cada uno de ellos. En cierta manera, una de las ventajas de Ornito es que si, por ejemplo, en Alemania quieren un módulo nuevo para gestionar los datos de Atlas, en el momento en que ellos tienen este módulo, todo el resto de partners de Ornito también tienen el módulo a coste cero. Por tanto, cualquier beneficio para cualquier partner acaba siendo beneficio de todos los partners. De esta manera, el sistema se enriquece muy rápido y calidad-precio, digamos, tiene un ratio muy, muy, muy bueno. Pero al final estos sistemas los utilizamos para recoger datos, cuantos más mejor, cuanto de más calidad mejor, pero para hacer cosas. Entonces, lo más importante de tener un sistema como Ornito es hacer cosas con los datos que estén registrados en el sistema. ¿Qué tipo de usos podemos hacer? Pues, por ejemplo, estos sistemas son muy buenos para monitorear los cambios a nivel de patrones de fenología a largo término. Como tienes muchos datos cada año, puedes ver perfectamente cada año si los patrones que observas se diferencian de la media y a largo término ver si hay alguna pauta y pensar un poco hasta qué punto es debido a temas como obviamente cambio climático o de otro tipo. Aquí veis, antes teníais el ejemplo de la golondrina, un año promedio, el patrón fenológico y un año concreto, el 2013. En este caso el lúgano, que es un ave que, como sabéis, no todos los inviernos es tan frecuente y aquí se puede ver muy fácilmente.
Como tenemos datos de muchas zonas, estos ejemplos que os estoy mostrando son todos a nivel de Cataluña, también podemos hacer cosas que antes nos era imposible, como por ejemplo ver el uso del hábitat a lo largo de todo el año. Generalmente en ornitología y en el resto de especialidades un poco con vertebrados, tenemos mucha información de la época de cría, esto ha sido la tendencia, alguna información sobre la época invernal, pero estos sistemas, como recogen datos continuamente a lo largo de todo el año, nos permiten ver cosas a lo largo también de todo el año, incluso a este nivel, ¿no?, de uso del hábitat, de patrones de movimiento, etc. Un uso especialmente relevante que hemos tenido en Cataluña desde su implementación, por ejemplo, es el mantenimiento de sistemas de alarma muy temprana para especies problemáticas como, por ejemplo, las exóticas. Aquí tenéis dos especies de exóticas bastante bien representadas en Cataluña y vimos que 2 años después de montar Ornito teníamos mejores datos sobre estas especies que cualquier otro proyecto que teníamos de forma estandarizada como el seguimiento de aves comunes o incluso el ALAS. Nos estaba dando mejores datos Ornito porque son especies que tienen patrones de colonización muy rápidos y el único que era capaz de captar este dinamismo en tiempo real era Ornito. Además, todos estos datos los podemos modelizar cuando los combinamos con otros datos de tipo ambiental y esto nos da una cantidad ingente de posibilidades. En el caso de Cataluña esto lo estamos utilizando para, por ejemplo, mejorar los atlas, para mejorar el conocimiento de la distribución de especies comunes o de todo tipo, pero también cuando combinamos los datos de patrón espacial de todas las especies podemos conseguir indicadores muy valuosos sobre el territorio. Por ejemplo, hemos empezado a ayudar con Ornito a la Administración en cuestiones como el planeamiento territorial o, por ejemplo, la decisión en cuanto a dónde colocar o no colocar molinos de viento en las montañas del prelitoral catalán, ¿no? O sea, que la Administración, sobre todo en nuestro caso, por ejemplo, nos apoya Ornito con el uso de los datos que hacemos aplicados a la gestión, ¿vale? Que para nosotros es lo mejor porque al final es lo que queremos, que la gente recoja datos y que nosotros sepamos utilizarlos en beneficio de la naturaleza y la gestión del medio natural. Este tipo de análisis, además, los podemos pasar a escala continental. Aquí tenéis un ejemplo de 2 especies y sus patrones de distribución semana a semana. En el año 2013, a la izquierda tenéis la golondrina y a la derecha la curruca capirotada. Y esto se ha hecho combinando los datos de la familia Ornito, de BirdTrack, de Arportalen, de todos los sistemas que recogen datos ornitológicos a nivel europeo. Este proyecto se llama EuroBirdPortal, se va a presentar a principios de junio en Bruselas y su idea justamente es dar esta visión continental a todos los portales más locales que hay en Europa. Por tanto, complementar un poco las capacidades y la capacidad, sobre todo, de gestionar y de ofrecer información útil de cara a la gestión a nivel nacional o local para pasarla a una dimensión continental. Esto solamente es un ejemplo de los muchos tipos de mapas y modelos que se pueden hacer con estos datos a nivel de escala continental. Y bueno, brevemente sería un poco los rasgos más importantes de este portal. Muchas gracias, Gabriel. Pues ahora le damos otra vez la palabra a Juan Erizaga de Aranzadi para... Voy a entrar en internet directamente. Perfecto. No, porque es... Copiamos la presentación de Gabriel y le devuelvo su... Si no, en el descanso lo copiamos. Ah, bueno. Pues no tiene nada. Pues espera, ya. es para que te enchufes el ratón para que andes más cómodo. Vale. Sí, bueno. Bueno, pues me voy a meter directamente en la plataforma y así pues vamos viendo en directo cómo es. Ornito EUS.
Bueno, la plataforma tiene cierta complejidad en cuanto a que puede albergar verdaderamente un montón de contenidos y de opciones dentro del menú y, por tanto, no está plenamente desarrollada. Está lo básico, lo fundamental, pero bueno, todavía es posible que hay algunos detalles, como explicaré, que todavía no están en marcha. Bueno, cuando uno entra en la plataforma, pues por ejemplo, todavía no hemos desarrollado un logo para Ornito.eus, entre otras cosas porque se está pensando a nivel de Ornito, de todos los Ornitos que hay en Europa, pues si al final va a haber o no un logo común o cada Ornito local va a tener su propio logotipo. Bueno, son detalles que a la mayoría de la gente pues igual no le dice nada, pero tienen su importancia. Tampoco hemos querido poner el logotipo de Aranzadi, por ejemplo, en esta foto de portada, precisamente porque, lo que he dicho antes, queremos que esta sea una plataforma de todos, que no esté identificada, aunque obviamente Aranzadi, pero también otras entidades van a estar detrás, en fin. Bueno, entonces lo primero que uno ve cuando entra en la plataforma, uno entra, como veis ahí arriba, como visitante anónimo. Cuando uno es visitante anónimo, la plataforma deja poco, es decir, uno puede ver las observaciones de los últimos 2, 5, 15 días, es decir, todo lo que los contribuyentes de Ornito han metido durante ese tiempo. Tiene algunas posibilidades de información sobre la plataforma, pues ya lo veis ahí, derecho de acceso de usuarios, qué especies están ocultas. Esto quiere decir que hay especies que son sensibles para la conservación, es decir, si alguien observa un nido de alimoche, ¿no?, que es una especie amenazada, pues parece lógico que ese dato de que alguien ha observado un nido de alimoche en algún sitio no esté abierto a todo el mundo simplemente por cuestiones de conservación. En realidad van a ser muy pocas especies las que cumplan estos requisitos, incluso dentro de una especie no todo el año va a estar oculto, es decir, si alguien ve un alimoche volando encima de Aralar en agosto, pues no genera ningún conflicto de conservación, entiendo yo, ¿no? Y, por tanto, va a haber unas pocas especies, incluso dentro de esas especies, solo durante un periodo concreto del año, donde esa información va a estar oculta, es decir, se puede meter en el sistema, pero a la hora de hacer consultas al sistema uno no va a ver esa información, ¿eh? Tendría que pedirla explícitamente a los gestores del sistema para disponer de ella. Esta lista de especies todavía no está creada, se creará durante las próximas semanas, meses. En el mejor de los casos, yo creo que para antes de junio ya tendremos elaborada esta lista. Bueno, simplemente para que se sepa. Van a ser, en cualquier caso, muy pocas. Luego hay una explicación de los símbolos, ya veremos un poco qué es esto de los símbolos, una relación de lo típico de preguntas y respuestas, ¿no?, frecuentes, que esta también la estamos elaborando, pronto ya la colgaremos en la web, y poco más. Poco más. En Ornito, para poder utilizar bien la plataforma y consultar sus datos y explotar, hay que registrarse. Conviene que haya un registro de, pues al final, quién está consultando los datos, etcétera, por cuestiones de estadística y también de control de algunas cosas. Entonces, yo me voy a meter con mi usuario. Cuando uno entra como visitante anónimo y no está registrado en la web, basta con pinchar en registrarse. Ahí sale un pequeño formulario donde uno incluye unos datos muy básicos. El email, se pide una dirección postal por si el email no funcionaría y el comité de verificación tiene que ponerse en contacto con el autor para verificar alguna cita pues que pueda ser dudosa, pues que ha dicho que ha visto un pájaro rarísimo que nunca había observado nadie en el País Vasco, pues igual hay que contactar con él para, oye, ¿tienes una foto? ¿Puedes describir un poco mejor este bicho, ¿no?, para ver si realmente esa especie que dices que has visto? Bueno. Bien, es un formulario, los datos están protegidos. Bien, entonces, me meto con mi usuario, que es el correo electrónico y una contraseña. Y listo.
Bueno, entonces yo ya estoy, claro, yo tengo aquí credenciales de administrador, puedo acceder a algunas cosas más que la mayoría de los usuarios, ¿no? Pero el usuario, digamos, estándar, ¿no? Pues va a tener acceso, aquí veis, todo lo que se ha metido, por ejemplo, en los últimos 2 días. Como Ornito lo abrimos hoy, en realidad, pues todavía no hay muchos datos. Ha habido ya, bueno, hemos contactado con algunas personas que ya han ido durante estos días pues testando algunas cuestiones de la plataforma. Estamos construyendo ya los comités de verificación, que ahora diré lo que son, y por tanto, si entráis ahora, pues no vais a ver muchos datos, ¿no? Bueno, pues si entráis aquí en los últimos días, pues veis que el lunes 16 de marzo, pues yo mismo, pues bueno, metí pues una cita de mosquitero común en un sitio de Donosti, aquí hay unos datos de PlayOnly que metió. Entonces, bueno, esto es lo que uno ve en bruto cuando entra en la plataforma y le da estas opciones de las últimas observaciones, ¿no? Entonces, en los últimos 2 días, pues aquí vais viendo, ordenado por, en este caso está por el nombre de la localidad. Uno puede también en su menú elegir cómo le aparezcan los datos y ahí vais a ver en bruto todo lo que se ha ido metiendo, ¿no? Pues, bueno, pues aquí veis que en PlayOnly, pues Alfredo Herrero, el día 16, o sea, ayer, pues vio cercetas, bueno, una lista, ¿no? de todo lo que ha visto, y si esto sigue, bueno, y etcétera. Bien, entonces esto se puede hacer para cada grupo además, es decir, ahora estamos en aves, lo veis ahí arriba, podríamos irnos a murciélagos, podríamos a vertebrados terrestres, perdón, a mamíferos terrestres, a mamíferos marinos, reptiles, anfibios, libélulas y mariposas, que es con lo que abrimos ya Ornito. Casi todo lo que ha metido la gente, estas personas que ya han estado testando la plataforma, son aves, es decir, si vais al resto, pues creo que yo metí una cita de segunda mano, esto es algo que también explicaré lo que es, pero ya no está aquí porque fue hace más de 15 días de un cetáceo que había aparecido varado en la playa de la Concha, en San Sebastián. Bueno, últimas observaciones de rarezas. Hay un listado de especies que están catalogadas como raras o muy raras, es decir, especies de aparición ocasional en el País Vasco. Esta es una lista que también la tenemos que definir, que depurar. Entonces, uno tiene la opción de ir directamente a esas especies. Pues, por ejemplo, apareció una gaviota groenlandesa en Guetaria el 13 de marzo, ¿no? Que la vio Asier Aldarlur y encima ha puesto una foto. Bueno, pues ahí aparecerían toda la lista de rarezas de pues las últimas, ¿no? Que creo que coge hasta los últimos 15 días. Todas mis observaciones, bueno, ahí uno entraría y vería todos los datos que ha metido. Aquí no me aparece nada porque yo he entrado como administrador, entonces esta cuenta solo la uso para cuestiones de administrar la página y luego tengo digamos, una cuenta privada que la uso solo para meter datos, ¿no? Como un usuario estándar. Bueno, las verificaciones, esto es una cuestión que solo aparecerá para los miembros del comité de verificación, que en definitiva son expertos que tienen derecho a cuestionar citas que sean dudosas. Pues alguien que dice que ha visto una gaviota groenlandesa y no aporta ninguna foto, ningún dato adicional, entonces pues se puede cuestionar esa cita. Entonces un verificador está capacitado para cuestionar esa cita, le pone bueno, igual podríamos hacer un ejemplo, no sé si merece la pena. El resumen es, el verificador puede cuestionar la cita de cualquier observador de Ornito y ahí se establece una comunicación entre el comité de verificadores y el observador, donde el objetivo es aclarar si esa cita dudosa es cierta o no. Esto se resuelve y al final el observador es quien decide si cambia o modifica la cita en caso de que sea necesario o lo deja como está. Es decir, el verificador nunca puede cargarse, por decirlo así un poco a lo bestia, la cita de nadie. Es decir, si yo digo que he visto una butarda en la playa de la Concha de San Sebastián, cosa que puede ser muy cuestionable, y un verificador cuestiona esa cita y me dice, oye, pues
¿Tienes una foto? ¿Tienes más información? Pues no tengo ni foto ni información, pero yo te aseguro que era una butarda. Si el comité de verificación no se lo acaba de creer, lo que hace es rechaza esa observación. Esa observación no se podrá mostrar cuando cualquiera haga una consulta a Ornito, no aparecerá esa butarda, pero la observación está en el sistema y en los datos del observador, es decir, en tu cuenta, cuando tú entras aquí, tú sí vas a tener todavía esa cita. Esto pasa, Gabriel igual podría decir, pero esto pasa casi nunca. Es decir, lo normal es o que sea un error, pues porque al irse a la lista de especies uno ha metido la de arriba en vez de la de abajo, entonces igual le sale que ha visto una oropéndola en diciembre y eso es casi imposible. Cosas así, ¿no? Entonces el comité de verificación sirve para arreglar esos normalmente fallos que suele haber en la identificación de especies. La experiencia de otros ornitos es que este comité es bastante dinámico, está integrado por mucha gente, nosotros todavía lo estamos desarrollando, la idea es integrar a más gente todavía, y en cuestión de 24 horas o poco más se solucionan el 90% de las citas dudosas, para que sepáis un poco cómo funciona este comité. Si alguno de los presentes es experto en cualquiera de estos grupos y oye, pues yo sé muchísimo de anfibios y tal, pues luego si queréis hablamos, porque todavía estamos constituyendo estos comités y la idea es que participe un número relativamente alto de personas. Bien, pues la verificación es ese, luego hay una galería de imágenes y sonidos, bien. Entonces este es el menú de consultas y consultas avanzadas. Esto está abierto a todo el mundo, es decir, si yo me voy a consultas avanzadas, aparece este formulario, entonces yo puedo elegir cualquier grupo taxonómico que esté abierto en Ornito, por ejemplo, me voy a aves y quiero que me saque todas las aves registradas en el periodo en que ya está activo el sistema. Pues esto se empezó a testar el 13 de febrero de 2015, entonces desde entonces hasta esta fecha quiero que me dé todas las especies además, en todas las localidades. Como veis, podría seleccionar por provincia, por municipio, por coordenadas, por un montón de opciones. Puedo restringir más los datos, podría restringir la altitud, podría restringir, por ejemplo, aquí veis estos símbolos. La interrogación son las citas que han sido cuestionadas por el comité de verificación. Pues uno podría decir, bueno, voy a hacer no sé qué trabajo, no me interesan citas dudosas porque necesito algo más riguroso. El rojo es las citas que ya han sido rechazadas por el comité de verificación y el naranja sería el intermedio. Son citas que hay un flujo de comunicación entre el observador y el comité para arreglar algún error que se haya podido detectar. Bueno, todas estas cifras de aquí son código Atlas, es decir, cuando uno mete una cita, en el caso de aves, hay un código de Atlas nidificantes, pues bueno. En resumen, un montón de filtros que permite el sistema. Y finalmente, pues cómo quiero que me saque esos resultados. Me lo puedo sacar en una lista, me lo puedo sacar en un archivo directamente en Excel o en un TXT, en un CSV, lo que sea. Cómo quiero que me aparezcan las especies, pues por orden alfabético, bueno, puedo pedir que me saque un gráfico de distribución, ahí me saldrá a lo largo del tiempo cómo se distribuyen todas esas citas que he pedido, o por ejemplo una imagen, ¿no? Que es lo que voy a hacer ahora. Le doy a buscar y ya está. Aquí tengo todas las citas de aves metidas en el sistema desde que empezó el sistema. En total ya tenemos 255 observaciones metidas y aquí se ve dónde están, ¿no? Bueno, pues claro, entonces ahí lo veis, ¿no? Entonces esto es tremendamente versátil, el sistema permite una cantidad de filtros inmenso, entonces, bueno, pues, y como digo, esto está abierto, es decir, cualquiera puede hacer estas consultas y no solo verlas en la web, sino descargarse estos datos en el formato que quiera para hacer lo que le dé la gana. Únicamente, como he dicho antes, va a haber restricción en las especies sensibles, es decir, cuando uno haga esta consulta, si pone, por ejemplo, alimoche, pues igual no le aparecen todos los datos de alimoche desde, pues yo qué sé, ¿no? Lo que los expertos digan, pues de tal a tal mes, porque, o en ciertas condiciones, en fin. Y luego,
Ese sería uno de los casos. Y luego cualquier observador puede meter una cita y ponerla como dato oculto. Pues yo qué sé. Igual alguien está en una zona y ha descubierto un nido de mirlo acuático en el puente de su pueblo y cree que si ese dato está abierto igual va a ir alguien y va a destrozar el nido. Entonces, bueno, mete el dato en el sistema pero dice que es dato oculto. Cuando se haga una consulta tampoco los datos ocultos se muestran. La política de Ornito entonces va a ser: esos datos en cualquier caso siempre los van a tener las administraciones, tanto Gobierno vasco como Diputaciones, ellos tendrán acceso al 100% de los datos. Después se podrán hacer convenios con diferentes entidades, pues yo qué sé, si se hace un convenio con la Asociación Española de Herpetología, que está aquí representada, pues ellos tendrían acceso a todos los datos de todos los anfibios y reptiles, independientemente de que hayan sido metidos como ocultos o especies sensibles, porque se entiende que es una entidad que trabaja con esos datos, etcétera. Bueno, se pueden hacer convenios de este tipo, que además serán debidamente informados a todos los usuarios de Ornito. Y, por último, cualquier usuario puede solicitar todos los datos. Es decir, entonces esto estará puesto también en Ornito, pero la política en principio va a ser facilitar esos datos. Es decir, si alguien dice, oye, pues estoy haciendo una investigación sobre las aves nidificantes de Vizcaya y quiero todos los datos, bueno, pues la política en principio va a ser darlo, salvo que cante mucho de... Pero bueno, esto no suele darse, ¿no? En Cataluña lo gestionáis así también y en principio no hay problema. Es decir, todo va a ser público, entendiendo que hay algunos datos que son muy sensibles o que el usuario, el que ha metido el dato, no quiere, por alguna razón, que estén a disposición del público. Entonces, en esos casos va a haber un tratamiento especial, que es el que he mencionado. Y bueno, esto es básicamente Ornito. Introducimos observaciones. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. A ver cómo anda esto. Bien, lo primero, como veis ahí paso 1 de 3, lo primero que nos sale en Ornito, cuando vamos a meter una observación, es ¿dónde? ¿No? Pues vamos a irnos a Vitoria. ¿Dónde estás? Vamos a irnos a Vitoria. Y aquí en Vitoria, pues vamos a irnos, por ejemplo... Bueno, aquí veis un punto amarillo. Entonces, Ornito tiene varios modos de meter la localidad, ¿no? Uno puede poner, por ejemplo, el nombre del municipio. Igual esa es la escala a la que quiere meter la información. Tal bicho en tal municipio. O puede meter exactamente las coordenadas, pues porque tiene unas coordenadas de referencia, ¿no? Latitud, longitud. O directamente sobre el mapa, que suele ser lo habitual. Es decir, si yo pincho aquí en el mapa, veis que me sale ahora un cuadro de dial, un formulario, entonces me dice añadir una observación precisa, eso quiere decir que mi observación va a estar ligada a ese punto exactamente que he pinchado, y algunas personas, no todas porque si no sería un caos, van a tener derecho a añadir nuevas localidades. A veces puede interesar que una observación no esté ligada a una coordenada exacta, sino a un lugar, pues por ejemplo el Parque Ecológico de Playa Hondi, ¿no? Y que todas las observaciones de aves en ese parque, o la laguna de Norueta en Urdaibai, ¿no?, estén vinculadas a ese sitio, ¿no? Porque si no, uno lo que tendría es un mar de puntos en Playa Hondi, pero luego a la hora de trabajar con los datos, claro, si yo quiero hacer un trabajo sobre Playa Hondi, tendría que idear algún método para rescatar todos esos puntos, ¿no? Ya de partida podemos meterlos todos en ese sitio. Entonces, ayer, por ejemplo, ayer a la noche, pues lo que creé es en Vitoria un punto amarillo, esto en Ornito se muestra como puntos amarillos, que es el Parque de la Florida. Entonces, uno puede ir aquí y cualquier ave que vea en este parque directamente pincha en el punto amarillo en vez de darle a localidad exacta. Los puntos azules son unos puntos que aparecen por defecto en Ornito y es el centroide de cuadrículas de 1 por 1 kilómetro. Pues depende del trabajo que esté haciendo alguien, igual con meter ese dato le vale y no necesita una coordenada exacta o no necesita crear un punto amarillo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a meter una observación
a un punto amarillo el Parque de la Florida en Vitoria. Entonces, añadimos observaciones a esta localidad y pasamos al siguiente apartado de Ornito. Entonces, comprobamos la fecha, igual quiero meter una observación de hace un año o lo que sea. La localidad está bien, nos dice que está a una altitud de 527, elegimos el grupo taxonómico, pues vamos a meter un ave y ahora la especie. Pues, por ejemplo, vamos a poner que hemos visto una urraca, ¿no? Yo he confeccionado mi Ornito, porque esto se puede personalizar para que las especies me aparezcan. Claro, esto está con administrador, entonces me aparecen los nombres en castellano. Lo puedes poner que la lista te aparezca en latín, en euskera, en lo que quieras. Todo esto se personaliza desde el apartado de aquí abajo, que es mi cuenta. Ahí uno puede personalizar como quiera que le aparezcan. Entonces, no sé por qué no me aparece aquí urraca. Ya está. Entonces, el sistema ha detectado, ya está. Urraca está bien metido. Vamos a poner que he visto un ejemplar. Podría poner comentarios, pues por ejemplo, alimentándose de bocadillo, ¿no? Lo que sea. Puedo poner, si hay más de un ejemplar o incluso uno, podría decir pues que es un macho o una hembra o un individuo. Bueno, en aves ya sabéis que algunos machos tienen plumaje que parecen hembras, ¿no? Pues Ornito contempla ese. Si es un pollo, un primer año, esto ya es para bichos más grandes. Y aquí abajo veis dato oculto o dato de segunda mano. Si pongo dato oculto, pasaría a lo que he dicho antes con los datos ocultos. Y dato de segunda mano simplemente quiere decir que fulano me ha dicho que ha visto tal cosa, ¿no? Entonces, el sistema en ese sentido es honesto también porque, bueno, me ha dicho que lo ha visto, yo no puedo asegurarlo, etcétera. Y el código Atlas es una cosa muy interesante porque nos permitirá hacer un atlas de aves nidificantes del País Vasco, ¿no? Entonces aquí hay un montón de opciones que al final son categorías que nos dicen si una nidificación va a ser posible, probable o segura, etcétera. Es decir, el dato básico, localidad que ya hemos visto, fecha y especie. Y a partir de ahí ya el número de individuos. Como veis, podemos poner conteo exacto, podemos poner una estimación. Pues si vamos al vertedero de Vitoria y estimamos las gaviotas que hay dando vueltas, será una estimación. Mínimo, pues ayer yo metí un dato que había como mínimo 50 urracas durmiendo en el Parque de la Florida y estaban ahí en los árboles y tal. Y entonces puse, como mínimo hay 50, ¿no? O no contado, esto también se puede hacer, ¿vale? Y ya uno le da siguiente y el dato ya está metido en el sistema. Yo si ahora voy a los últimos 2 días, debería aparecer aquí, no sé por qué. Bueno, estos son los problemas del directo. Vamos a ver. No sé por qué no aparece, tú sabes por qué puede no aparecer. A veces el sistema. Del orden en que lo hayas puesto. No sé si está orden por fecha o por lugar y fecha. No lo sé, Blayandi. O puedes decidir en el. No, pero no me. Bueno, a veces sí es verdad que como todo esto al final acaba en unos servidores en Suiza y hay unas actualizaciones y tal, puede que haya ciertos retrasos. Bueno, pero os aseguro que ese dato estará metido por algún lado. ¿Ves todas mis observaciones? Sí, ahí está. Bueno, pues algo he hecho mal. Pues ya veis, ahí ya consta que he metido ese dato de una urraca en el Parque de la Florida. Los verificadores tienen esta opción que veis aquí de interrogante. Entonces, como en este caso yo estoy dado de alta como verificador, si yo pincho aquí, estoy cuestionando esta cita. Y aquí aparece un formulario para el verificador, entonces, pues yo qué sé, puedo decir que es una duda, rechazarla, etcétera. Bueno, y básicamente esto es Ornito. Me quedaría por decir que en el caso de las aves nos falta por implementar, que estará ya en los próximos días, lo que se llaman listas completas. Las listas completas, en el fondo, es un formulario con todas las especies que uno puede ver en un sitio. De tal modo que cuando uno dice que ha rellenado una lista completa, está diciendo todo lo que ha visto y, por tanto, también lo que no ha visto.
Entonces, las listas completas desde un punto de vista científico y de análisis de datos son importantísimas, porque sirven para hacer estudios fenológicos, es decir, uno puede coger todas las listas completas de todos los meses del año y ver en qué porcentaje de las listas completas se ha detectado golondrina, ¿no? Entonces me saldrá pues, que en enero ninguna, en marzo igual ya en alguna lista completa aparece alguna golondrina, o sea, en febrero, en abril, en marzo alguna más, en abril, y al final tengo toda la curva fenológica del año. Eso solo se puede hacer con listas completas, porque cuando uno mete la observación, como lo he metido yo ahora, yo he dicho que he visto una urraca en el Parque La Florida, pero no he dicho nada más del resto de aves que seguro también había. Si hubiese hecho una lista completa, tendría que haber hecho una especie de censo de todo lo que hay en ese momento en el lugar donde estoy. Esto va a estar en breve disponible. Son un poco complejas de elaborar, pero bueno, estará en breve. Y no sé, yo creo que esto es lo principal. Si alguien tiene alguna cuestión, igual se puede resolver en este momento sobre la plataforma. No sé si... Sí. Para que se graben las preguntas, si alguno de vosotros, por favor, coge el micrófono y se lo lleva hacia de azafato. ¿Hay micrófono inalámbrico? Gracias. Hasta ahí. ¿Dónde está el papel amarillo? Eso hay que apretar. Ahora sí. Sí, la pregunta es muy sencilla, de sentido común. La cerceta que veo yo a las 10 de la mañana en un determinado lugar y tú ves a las 11, luego como es día festivo y hace buen tiempo hay un montón de observaciones. ¿Esos datos reciben el mismo tratamiento? Es decir, ¿es irrelevante que sea el mismo individuo? No sé. No, es decir, el mismo individuo puede haber sido visto por mucha gente. Es decir, Ornito en ese sentido no nos va a dar una estima de, por ejemplo, cuántas cercetas. Bueno, a ver, sí podría hacerlo si, por ejemplo, yo cojo todas las listas completas o incluso todas las observaciones de cercetas de ese día en ese sitio y, por ejemplo, calculo el número medio de individuos que dicen que han visto los observadores, ¿no? O el mínimo y el máximo. Es decir, cada entrada es independiente. El sistema el hecho de que tú hayas visto una cerceta en Salburua ahora no excluye que yo haya podido ir una hora más tarde y también vea esa cerceta y también meta el dato. En ese sentido, por un lado tenemos el dato de que hay una cerceta o hay cerceta, y si quiero meterme en cuántos individuos hay, pues podría hacer lo que he dicho, ¿no? Es decir, todas las observaciones de cerceta ese día en ese sitio, pues la gente que ha contado cuántos bichos hay, pues puedo ver cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuál es la media. O sea que sí que puedo llegar a tener una estima de la abundancia, no solo de la presencia. Y las listas completas en realidad funcionan de manera independiente, porque lo que trabajamos en realidad es con porcentajes. Es decir, de todas las listas completas que se han hecho en Salburua ese día, ¿qué porcentaje de listas detectan cerceta? Pues igual el 100%, o igual el 50%, o igual solo el 1%. Eso me puede dar también una idea de bueno, pues si ese bicho ha estado poco tiempo en el sitio o si es muy difícil de detectar. También podemos trabajar luego, es que da mucho margen, ¿no? Porque eso permitiría trabajar con modelos de presencia y ausencia y modelizar incluso la probabilidad de detección de las diferentes especies, etcétera, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo tengo una especie que está todo el año en un sitio y la gente va haciendo listas completas y resulta que de todas las listas, pues solo el 10% hoy la detectan, mañana el 4%, al día siguiente el 20%, tal. Lo que quiere decir es que todo el mundo no está viendo una especie que está. Yo puedo calcular incluso cuál es la probabilidad
de que estando una especie sea detectada, etcétera. Pero volviendo a la pregunta, no es un problema el hecho de que el mismo individuo sea visto por varios observadores, incluso por uno mismo en 2 ocasiones, porque en ese sentido cada entrada es independiente. Gabriel me corregirá. En ese sentido, interesante, para que veáis que no solamente no es un problema, sino que se incentiva, hay una opción en Ornito que es que cuando tú ves una observación de alguien, la puedes duplicar a tu nombre. O sea, pasa muy a menudo que van 5 personas a ver pájaros juntos a un mismo lugar. Entonces, uno entra todos los datos de lo que ven y los otros luego van y se lo replican. Es este símbolo de más. Es decir, si yo voy a este sitio, que era una plaza en San Sebastián, y le doy a más, automáticamente esa cita, o sea, ya con la coordenada, esa especie, se me mete en mi lista de observaciones. Esto se hace muy a menudo con especies raras. Por ejemplo, rarezas que van 50 personas a ver una rareza un día en un lugar, uno lo entra y los otros 50 la copian. Pero han ido y la han visto, no es que la copien desde casa. O sea, no hay problema porque siempre está asignada la observación al observador. Y este dato es el que luego... Claro, luego también hay que tener en cuenta que Ornito, uno de los papeles que cumple es que es tu propia libreta de campo. O sea, tú ya no necesitas tener tus papeles o tu propia lista en un Excel o lo que quieras, sino que el propio Ornito es tu lista, es tu cuaderno de campo. Entonces tú ahí vas metiendo todo lo tuyo, etcétera, ¿no? Y en ese caso, pues lo que ha dicho Gabriel, si tú has coincidido con otro y ves que ya ha metido el dato, pues te lo copias porque tú quieres tener ese dato en tu libreta de campo, ¿no? En ese sentido, y una cosa que no he dicho, a ver, ¿dónde está esto? En información, en el apartado de información, si vamos a estadísticas, bueno, pues ahí se puede ver, puedes filtrar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes ver a nivel de contribuciones, pues distribución temporal. Esto te permitiría ver todas las entradas de observaciones que ha habido a lo largo del tiempo, con diferentes escalas, y esto lo puedes hacer para tus propios datos. Es decir, la plataforma ya tiene herramientas que te permiten trabajar tus observaciones y sacar tus propias estadísticas de cuántas especies has metido en un periodo de tiempo determinado, por municipio, lo que se te ocurra, ¿no? Que te saque tu propio mapa, donde entonces vas a tener todas tus observaciones, cómo están repartidas geográficamente por el país, lo que quieras. Sí, el micrófono, sí. No tienes encendido, ¿no? Vale. Hola, mi pregunta es, he visto que habéis activado la plataforma como a mediados de febrero, ¿no? Entonces las observaciones son a partir de esa fecha. No sé si tenéis pensado añadir antiguas, poder también, poder también utilizar esta herramienta para gestionar bases de datos que ya están en otras plataformas o en otras organizaciones. Sí, se puede hacer y de hecho ya lo estamos haciendo, ¿eh? Es decir, cualquier base de datos antigua se puede importar aquí. En ese caso, el sistema todavía no permite que lo haga cada usuario, hay que contactar con el gestor, que en este caso soy yo, pero por ejemplo ayer mismo hubo una persona de Guipúzcoa que me pidió que sus datos los tenía en IBERT y quería también meterlos en Ornito. Entonces hay que preparar los datos, bueno, es muy fácil porque el sistema en ese sentido es relativamente flexible, pero es preparar una hoja Excel con los campos básicos y todo eso se puede importar en el sistema. Y una cosa que está pendiente aquí todavía y que estará ya en breve, los datos de la app del móvil, o sea, Ornito tiene una aplicación para móviles que se llama Naturalist, no me preguntéis por qué no se llama Ornito, se llama Naturalist. Entonces, cuando uno mete los datos en la app del móvil, también pasan directamente a un Ornito local si es que existe. Es decir, en el caso del País Vasco, cualquier dato de cualquier usuario de la app, si coincide con el territorio, se va a meter en la plataforma. Y otra pregunta, en relación a lo que comentaba Gabriel, ¿no? ¿Es tu nombre, Gabriel? Sí.
He visto que habéis utilizado, bueno, porque tenéis más historia a la hora de registros y tal, esos datos para analizar después con temas de usos, por ejemplo, para ver, bueno, pues frecuencia que utilizan los bichos. Entonces, bueno, eso para la gestión, los que trabajamos en gestión y tal, pues nos vendría muy bien. No sé si habéis contemplado la posibilidad de hacer algo parecido, o sea, si ya tenéis, digamos, pensado el uso que se le puede... el uso... Si lo vais a hacer vosotros... El uso los datos son públicos. Por lo tanto, cualquiera puede descargárselos y usarlos como le parezca. Es decir, si tú tienes una gestora y necesitas lo que sea, tú te descargas los datos, los analizas como quieras y sacas las estadísticas que tú quieras. Obviamente, Aranzadi, pues, como en nuestro departamento de ornitología, pues haremos estudios sobre diversas cuestiones usando los datos de Ornito. Pero esos estudios los puede hacer quien quiera, es decir, insisto, los datos están absolutamente abiertos. Lo que se quiere fomentar también es que la gente utilice los datos y trabaje los datos. Yo creo que uno de los errores que ha habido en este país es que los datos han estado demasiado metidos en los cajones, ¿no? Y entonces uno llega ahora, bueno, en mi caso, pues yo igual pertenezco a una generación un poco más nueva y parece a veces que se ha hecho muy poco, cuando te das cuenta de que en el territorio hay mucha gente que sabe mucho, que lleva muchos años en el campo, etcétera. Pero, como esos datos no han estado disponibles, ¿no? Pues, entonces la plataforma en ese sentido sí que tiene el objetivo de romper con eso, porque al fin y al cabo ni Aranzadi ni cualquier persona ni institución es tan increíblemente bueno que puede hacer todos los estudios él solo con los datos, ¿no? Es decir, es la sociedad la que tiene que usar los datos y tal. Y de ese uso, además, seguramente saldrán nuevas demandas y nuevas necesidades que nos harán también mejorar la plataforma. O sea que nosotros sí haremos estudios, pero eso no quita para que quien le dé la gana utilice los datos, y si necesita datos ocultos, pues yo qué sé, si te han pedido un informe de impacto ambiental en una cantera, pues igual necesitas saber si en esa cantera está criando búho real o alimoche porque no tienes la información. Bueno, pues la puedes pedir y aunque esos datos van a estar ocultos porque son especies sensibles, se van a dar, o en principio se darían. Nos queda por definir también el comité de qué personas van a integrar, porque esto al final lo tiene que decidir alguien, ¿no?, si da los datos o no. Bueno, eso queda por hacer. Tenemos tiempo porque la plataforma es muy joven y todavía no existen esos datos, por tanto, aunque alguien nos pida es que no están. Y bueno, ahí intentaremos integrar a las administraciones y pues al final este país es relativamente pequeño, tampoco somos tantos, entonces bueno, pues sí que vamos a intentar que estén todos o la mayoría de los que tienen que estar, ¿no? Pero la política, insisto, que va a ser facilitar toda esa información. No sé si hay alguna... Sí. A ver, si quería saber, en el caso de que yo haga un recorrido y tengo una lista de especies, si voy a introducirlo en el sistema y no hay un punto para una zona amplia, ¿no?, un punto amarillo de los que has enseñado, ¿cómo introduzco esos datos? Especie por especie voy buscando la localización, el punto donde lo he visto, o creo un punto nuevo y ahí meto toda la lista de especies. ¿Cómo se hace esto? Pues, Gabriel, igual tú puedes... Yo entiendo que hay varias opciones ahí. Depende un poco del transecto, ¿no? No sé si... Bueno, aquí una cosa interesante es que, al menos en Cataluña, cuando pusimos en marcha Ornito hizo cambiar la forma de observar las aves de la gente. O sea, es una interacción muy divertida, porque la gente se adapta al sistema para ir en el camino de aportar mejores datos, digamos, ¿no?, y de saber cómo hacer sus salidas ornitológicas para apoyar más este tipo de calidad de información. Entonces, nosotros generalmente lo que recomendamos es que el dato, como más preciso geográficamente y temporalmente, mejor. Entonces, para nosotros, digamos, el espacio geográfico ideal, mínimo, o sea, de aquí para
a más detalle sería el 1 por 1. O sea, asignar las observaciones a un cuadrado de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Si no, puede ser a un punto muy concreto. Entonces, la gente lo que hizo es que si hacía una salida, por ejemplo, que era esencialmente lineal, entonces lo que hace es hacer listas completas de cada sector mientras va por cada aproximadamente 1 kilómetro por 1 kilómetro. O sea, lo que antes sería una lista de una salida de todo el día, acaba siendo 3 listas. Una para un primer sector, otra para un segundo sector, otra para un tercer sector. Entonces, porque la gente sabe que si asigna estas listas de forma más localizada, la calidad de la información es mejor. Entonces, él adapta la forma de trabajar en el campo al sistema y al uso que hacemos posteriormente. Porque si tú, por ejemplo, vas a, me imagino, un monte que sea relativamente amplio, que estamos hablando de una zona que es como mínimo como 10-20 kilómetros de largo, y tú dices que allí un día, en toda esa zona, vistes 25 especies, tiene cierto interés, pero es que la área geográfica es tan amplia que luego asignar estos datos y modelar estos datos en relación, por ejemplo, a datos de uso del suelo, biogeográficos, climáticos, se pierde un montón de relevancia porque el dato está asignado a una área demasiado grande. Entonces, siempre intentamos que la gente entienda que para que su dato justamente aporte más información, tiene que estar lo más localizado en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, en las listas completas, que es otra de las cosas que ha comentado Juan, de hecho nosotros recomendamos que siempre que puedas hagas una lista completa, no un dato casual, aunque de cuando en cuando si haces datos casuales, perfecto también, porque la lista completa, por el mismo precio, digamos, por el mismo esfuerzo del ornitólogo, nos da como 100 veces más de datos. Por ejemplo, si tú vas un día al jardín este donde tú has puesto el punto amarillo, ¿no? Y dices que has visto una urraca, o sea, un dato casual, o por ejemplo vas ese mismo día y has visto una urraca y 10 especies más y nos informas de esto, nos estás dando los 10 datos de las especies que están, más todos los datos de las especies que no has visto, comparado con solamente un dato si nos das el dato de la urraca, que es el dato positivo de una urraca en tal día. Entonces, entender esto para mí es clave. O sea, la gente cuando pasa y cambia el chip y empieza a hacer listas completas es cuando su dato lo mejora, pues eso, como 100 veces sobre un dato casual. Entonces, si además este dato en forma de lista completa está muy restringido en el tiempo y en el espacio, genial. Entonces, por ejemplo, una lista completa del jardín de tu casa de media hora es un dato perfecto. Mucho mejor que una lista de todo el día de un parque natural. Esa es un poco la lógica. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una observación en Salburua, sería preferible meterlo en la cuadrícula 1 por 1 que en el punto de Salburua. Bueno, si tienes un punto amarillo definido, puede ser también una buena opción, porque generalmente los puntos amarillos tampoco definen grandes áreas. Por ejemplo, si tú tienes en los Aiguamolls de l'Empordà, un parque natural típico de Cataluña que conozco bien, no es que tengamos un punto amarillo para el parque, claro. Tienes un punto amarillo para cada subzona del parque, para cada charca importante, para cada height prácticamente. O sea, no es que tengas uno para el parque, porque entonces no perdía relevancia el dato. Mira, tienes un montón de puntos para todo el parque. Perdona, te interrumpo. Esto, por ejemplo, es el litoral de San Sebastián. Ya ves la cantidad de puntos amarillos que hay. Es decir, hemos definido un punto amarillo para la playa de la Zurriola, otro para la playa de la Concha, otro para la bahía, otro para la isla, otro para el Monte Urgul, otro para el Paseo Nuevo que da la vuelta a todo el Monte Urgul por la costa, otro para la Plaza Guipúzcoa que está ahí en medio. Es decir, cuando el área es un poco grande, no pongo un punto amarillo que sea Donosti, sino que dentro de Donosti identifico varias zonas de observación de aves. Y en el caso de Salburua, por ejemplo, pues es suficientemente grande como para que se definan varios puntos amarillos, ¿no? Que igual todos pueden ser Salburua o el nombre tal, _Salburua, para que luego a la hora de hacer filtros y cosas, pues uno pueda filtrar por esa palabra y le salgan las observaciones ligadas a todos los puntos amarillos que tiene la palabra Salburua. Entonces, en este sentido, y claro, esto está por hacer, ¿no? En este caso estos los he ido metiendo yo, pero claro, es decir, ahora tiene que haber observadores locales que en su zona que conocen bien, pues vayan identificando los principales sitios de observación de aves
o de otros grupos, que pueden ser libélulas, pueden ser mariposas, lo que sea. Desde el punto de vista de los cambios de la forma de hacer de la gente, interesante, no sé si aquí hay la consejera de turismo o no, pero por ejemplo, una cosa que pasa muy a menudo y pasa y realmente la gente lo hace, es que ahora, por ejemplo, tendréis muchas más visitas de ornitólogos franceses por el solo hecho de que pueden pasar el dato a ornito. O sea, esto en Francia está pasando. En las zonas que todavía no tienen ornito, la gente no va tanto a ver pájaros porque no puede informar de los pájaros que ve. O sea, en Cataluña, por ejemplo, en la frontera en los Pirineos con Francia, ahora tenemos otro ornito, en el otro lado de los Pirineos. Y entonces, ahora la gente va al otro lado y va a mirar aves mucho más a menudo que antes, porque se quedaba más en la frontera y decía, ya que voy allí y recojo datos, que sirvan para algo. Entonces me quedo en la frontera. O sea, realmente hay gente que no va a ver aves regularmente a un sitio si no puede introducir el dato. O sea, que seguro que tendréis más visitas. A ver. De catalanes. Es curioso, pero la gente tiene incluso esta... O sea, cambia tanto el chip que va a observar aves donde puede informar de las aves que ve. Lo cual es genial, porque es la forma de utilizar el dato. Si os parece, hacemos la parada aquí porque nos sirven el café y tiene una hora y seguimos charlando. Le podéis preguntar a Gabriel, aprovechar que luego se va. Todas estas cuestiones, seguimos la ronda de conversación fuera.